Hola, bienvenidos al episodio 13 de este comentario al Evangelio según San Marcos que estamos haciendo en el contexto del curso parroquial de Biblia de la parroquia de Santísimo Redentor. Hoy vamos a comentar los versículos, capítulo 7, versículo 31 al capítulo 8, versículo 21. Y el título que le hemos puesto es ¿Todavía no comprendéis? Si el Evangelio según San Marcos fuese una serie rodada en 2 temporadas, la temporada 1 terminaría hoy, terminaría con este episodio. Hasta ahora hemos visto a Jesús enseñar y realizar milagros, hasta ese milagro culminante que es la multiplicación de los panes y los peces. Jesús también se ha confrontado con sus enemigos ideológicos, los escribas y fariseos, saliendo siempre triunfante de estos debates. Si el Evangelio terminase con este tono, sería el relato de la biografía de un hombre divino, un hijo de Dios, que triunfa gracias a su sabiduría y a sus poderes. Pero entonces, ese relato, esa historia, no sería la historia de Jesús. Empezamos a leer. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En primer lugar, un poco de geografía. Parece extraño la ruta que coge Jesús para ir de Tiro a Galilea. Galilea está al sureste de Tiro. Jesús va hacia el norte, en dirección contraria, por la costa hasta Sidón, y luego, tierra adentro, hacia el este, baja hacia el sur, hacia la Decápolis, y por ahora se queda ahí, rodeando completamente el territorio de Galilea. Es una ruta tan extraña que algunos comentaristas han llegado incluso a decir que Marcos no tiene ni idea de geografía y que aquí está soltando datos sin saber muy bien cómo. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando meto en Google Maps cómo ir de Tiro a Cafarnaúm y casi exactamente me da esta ruta? Lo tenéis en pantalla. De Tiro, hombre, Jesús sube hasta Sidón, que está más al norte, pero en esta ruta que recomienda Google Maps para ir andando desde Tiro hasta Cafarnaúm, va hacia el este, luego hacia el sur, rodea completamente por el sur el lago de Galilea y entra o llega a Cafarnaúm. ¿Por qué esta ruta? ¿Por qué Google recomienda esta ruta? Pues porque la frontera con Líbano, entre Israel y el Líbano, y la frontera entre Israel y Siria están cerradas por causas de un conflicto bélico. Así que la única manera de llegar de un punto a otro es primero cruzando del Líbano a Siria, luego de Siria a Jordania, y luego de Jordania, eso sí, hay una frontera abierta cerca de Bet Shearim, otra vez a Galilea. La diferencia es que Jesús se queda en la orilla del lago y va a cruzar por el lago, no por tierra, como recomienda Google Maps. Por supuesto, los motivos de Jesús no eran que había fronteras cerradas, ¿no? Pero bueno, habría otros motivos. Y hace como ese rodeo por territorio pagano, circunvalando Galilea. Bueno, no tiene mucha importancia,
pero bueno, para que veáis un poquito la geografía de esto. Lo que sí tiene importancia es que seguimos en territorio gentil, en territorio pagano. Y ahí es donde realiza, y os acordáis, ¿no? En la Decápolis fue su primer viaje al extranjero, ¿no? Fuera del territorio de los judíos. Y ahí, en el capítulo 5, vimos cómo curó al endemoniado de Gerasa, ¿no? Pues está por ahí, en esa misma zona, y cura a este hombre sordomudo, devolviéndole la capacidad de comunicarse y, por lo tanto, de vivir plenamente en sociedad. La palabra que utiliza Jesús para curar a este hombre, efetá, es una de las pocas que conservamos en versión original, es decir, en arameo, dentro de los evangelios, que recordamos están en griego, Jesús habla en griego, pero Jesús no hablaba en griego. Jesús habla en griego en los evangelios, pero Jesús lo que hablaba era arameo. Y aquí y allá la comunidad cristiana recuerda alguna palabra, ¿no? en esa lengua, en esa versión original. Aquí es efetá. Y en el bautismo católico hay un ritual, parte del ritual del bautismo católico de los niños es el gesto de la efetá, que como es opcional casi siempre se omite, pero ahí está en el ritual, lo leo. Lo que dice el ritual, dice: por el bautismo, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para oír y acoger la palabra de Dios y nos hace capaces de ser sus testigos. Este es el significado del gesto y cómo se realiza es: el sacerdote, tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño, dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Así que esta palabra de Jesús ha encontrado su lugar, incluso en el ritual del bautismo. Por lo demás, no es un milagro que tenga muchas cosas nuevas, ¿no? Solo que, bueno, esto sucede en territorio gentil, cosa que ya había pasado. Otros milagros de curación de Jesús, muchos otros, habían sucedido en territorio de los judíos. Vamos a seguir leyendo. Recordemos que estamos todavía en territorio pagano, en la Decápolis, al este del mar de Galilea, y leemos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4000 personas. Luego Jesús los despidió. Esto suena a déjà vu. Es casi palabra por palabra lo mismo que había sucedido antes con la primera multiplicación de panes. Y recordemos que es un milagro cumbre, un milagro súper significativo, porque es el signo del banquete mesiánico, el Mesías que inicia el reinado de Dios con ese banquete. La diferencia entre aquella primera multiplicación de los panes y esta segunda es que estamos en territorio pagano y no en territorio judío como había sucedido en aquella primera multiplicación. Y el mensaje es claro: Jesús no solamente es el Mesías de los judíos, es también el Mesías de la humanidad. Es el que viene a inaugurar el reino de Dios
no solo para los judíos, sino para la humanidad. Seguimos leyendo. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Os aseguro que no se le dará ningún signo. Jesús cruza el lago de Genesaret y regresa a Galilea, por lo tanto estamos de nuevo en territorio judío. No se sabe exactamente dónde está Dalmanuta. Los arqueólogos ni los historiadores han encontrado esta población. Se cree que podía estar en las inmediaciones de Magdala, que sí se conoce, que sí se sabe dónde está. Es más, se está excavando en estos momentos. Una excavación que empezó en el 2005, hace relativamente poco, y que lo llevan los legionarios de Cristo. El responsable es un mexicano, es un sacerdote mexicano que se llama Juan María Solana. Unos 10 kilómetros al sur de Cafarnaúm estaba este importante puerto del lago, Magdala, de donde era María Magdalena, y se cree que Dalmanuta podría estar por ahí, pero en realidad no se sabe. Allí, en Dalmanuta, Jesús vuelve a tener una discusión con los fariseos. Y la cosa empieza a ser cansina para él, ¿no? Y incluso para nosotros, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Los fariseos, qué pesados son, ¿no? Jesús da un profundo suspiro y dice: no, ya está bien, ¿no? Porque lo que le piden es una señal, como si no hubiera dado suficientes señales, ¿no? Para el que quiera verlas. Pero lo que probablemente decían era algo contundente, espectacular, no sé, un rayo que cayera del cielo y se cargara una ciudad, yo qué sé, lo que podía ser, ¿no? Querían un signo que no dejara lugar a dudas. Y Jesús dice: no se le dará un signo a esta generación. Estas palabras de Jesús aparecen también en los otros dos evangelios sinópticos, en Mateo y en Lucas, pero ahí se dice algo más, dice: no se dará otro signo que el signo de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo o del pez, del gran pez o de la ballena 3 días. Es una referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo a los 3 días. Pero eso es en Mateo y en Lucas. Aquí Jesús dice: no hay signo, no, basta de signos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estad atentos, cuidaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Todavía no comprendéis ni entendéis? Tenéis la mente enceguecida. Tenéis ojos y no veis, oídos y no oís. ¿No os recordáis cuántas canastas llenas de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogisteis? Ellos les respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprendéis? Os decía al principio de este episodio que si Marcos fuera una serie dividida en 2 temporadas, aquí acabaría la primera temporada, justamente aquí, con estas palabras: ¿todavía no comprendéis? Mirando a la cámara, y ahí se acaba la primera temporada, no solo porque estamos más o menos a la mitad del relato en términos de longitud, sino porque es como un punto de inflexión, ¿no? Los discípulos parece
que tienen problemas, que no entienden. El pasaje empieza con una cuestión trivial. Los discípulos están preocupados porque se les había olvidado traer pan al viaje. Y Jesús inicia una conversación en la que se descubre que los discípulos, después de todas estas aventuras y experiencias dentro y fuera de Galilea, no habían entendido nada de lo esencial. Sí habían sido testigos de los milagros de Jesús y sí conocían los hechos, tenían los datos, las cifras, cuántos panes, cuántos peces, pero no habían ni siquiera arañado la superficie de lo que significaban. Las multiplicaciones de panes y peces son banquetes mesiánicos, es decir, el Mesías que inaugura el reino de Dios. La primera de las multiplicaciones para los judíos. Y de ahí el número simbólico, 12. Cada vez que escuchamos 12 en el Nuevo Testamento es una clave para decir Israel, pueblo de Dios, los judíos. Y esa segunda multiplicación en territorio pagano indica que este reino no es solo para Israel, es para todo el mundo, que Jesús es el Mesías de toda la humanidad. Y de ahí el número simbólico, 7. Cada vez que aparece el 7 en la Biblia es plenitud, ¿no? En este caso la plenitud, toda la humanidad. Pues bien, pues esto lo deberían saber los discípulos, ¿no? A estas alturas, ¿no? Lo sabemos nosotros y ellos no lo pillan, no entienden, ¿no? No entienden la profundidad del significado, ni de los milagros de Jesús, ni de las enseñanzas de Jesús, ni de lo que está aconteciendo delante de sus narices. Hay un recurso musical que se llama, música clásica sobre todo, que se llama cadencia de engaño. ¿Qué es una cadencia de engaño? Una cadencia de engaño es una secuencia musical, es una secuencia armónica, que debería culminar en un cha-chan, en un gran acorde final, y sin embargo lo que el compositor inserta ahí, es una disonancia. Una disonancia que obliga como a retomar y reprender la obra y darle un desarrollo distinto, normalmente más interesante, más sofisticado y hasta más profundo. Esto es lo que va a suceder ahora con el relato de... Otra analogía sería como una película, una analogía más fácil, menos culta, ¿no? Una película romántica. Chico y chica se conocen, ligan, se enamoran, hasta él le propone matrimonio a ella, pero sucede algo, malentendido, un secreto de ella o de él, un problema, y hasta que entonces no se produce la boda esperada, sino que continúa la película hasta que se resuelve ese problema, y como los dos ya en el fondo estaban enamorados, estaban hechos uno para otro, finalmente se casan, pero no a mitad de película, sino al final, después de que se haya producido ese segundo desarrollo, ¿no? Una última analogía, bueno, estamos de analogías hoy. Hamlet, la gran obra de Shakespeare. Hamlet que va a matar a su tío que ha asesinado a su padre. Y le entran dudas. ¿Qué pasa si no le hubieran entrado dudas a Hamlet? Pues que la obra sería mucho más corta. Y mucho más vulgar. Porque Hamlet no es una obra sobre un asesinato o una venganza, sino una obra sobre la duda, sobre la complejidad de las decisiones humanas. Así que al introducir esa duda, no solamente Shakespeare alarga su obra, que es una obra bastante larga, sino que cambia el rumbo de la obra y el tema de la obra. El tema de la obra no es el asesinato o la venganza, el tema de la obra es la duda, es la decisión. Pues aquí Marcos está preludiando un giro. Los discípulos no entienden. ¿Y qué es lo que tienen que entender? ¿Qué es lo que tienen que comprender para entender a Jesús? Para conocer de verdad, para dejarse impactar de verdad por la buena noticia, por el Evangelio. Eso será el tema
próximo episodio. Y ahora vamos a lanzar la pregunta para el diálogo, la reflexión personal o el diálogo en grupos, si es que os reunís en grupos para comentar este vídeo. Y la pregunta de hoy es muy sencilla. ¿Qué disonancias en tu vida han sido preludio de un descubrimiento o de un nuevo comienzo? ¿Qué rupturas, qué problemas, qué fracasos han sido en tu vida preludio de un nuevo comienzo, de un despertar a un nivel más profundo de la existencia? Repito la pregunta en su versión más simple. ¿Qué disonancias en tu vida han sido preludio de un descubrimiento o de un nuevo comienzo? Bueno, pues no os perdáis el próximo episodio, que va a ser sustancial. Hasta luego.